Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, vamos a esperar un par de minutos para que se vayan conectando las personas que van a asistir a nuestro seminario virtual, La libertad condicional en Chile, análisis crítico y propuestas de mejora. Ahora sí, muy buenas tardes. Soy Liu Vallés, investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, y les quiero dar la bienvenida a este seminario virtual sobre la libertad condicional en Chile, análisis crítico y propuestas de mejora que organiza el Centro de Políticas Públicas y que se enmarca en un ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión del año 2022. En este concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe desde hace 17 años, en los cuales se han elaborado y presentado más de 150 propuestas en diversos temas de relevancia. Hoy se va a presentar la investigación Libertad Condicional en Chile, análisis crítico de una reforma en curso, desarrollada por Paula Vial, académica de la Facultad de Derecho UC, Catalina Droppelman, del Instituto de Sociología UC y el Centro Justicia y Sociedad UC, Carolina Villagra, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, Sergio Faúndez, del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, y Daniela Montanari, del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC. Queremos agradecer además y especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan, quienes son Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Ricardo Hidalgo, jefe del Departamento Postpenitenciario de Gendarmería, y Sebastián Salinero, académico de la Universidad de Talca. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlas. Además, les comento que este seminario va a estar disponible desde mañana, junto con las presentaciones, en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, para comenzar, queremos invitar a Paula Vial, académica de Derecho de la Universidad Católica, a presentar los resultados de este estudio. Y buenas tardes, gracias Liuba, muy buenas tardes a todas y a todas. En honor al tiempo voy a comenzar inmediatamente compartiendo nuestra presentación. Voy a poner en modo presentación. Bien, como señalaba Liuba, hemos estado trabajando en relación a la libertad condicional en Chile, con un análisis crítico de esta institución, básicamente porque durante los últimos años ella ha sufrido una serie de modificaciones que vamos a ir comentando brevemente, ¿no es cierto?, pero que desde la perspectiva del estudio ha tenido mucha importancia en términos de la forma en que se ha abordado esta institución. El problema que decidimos investigar, ¿no es cierto?, es básicamente el aumento exponencial que se fue observando en el número de personas condenadas en cárceles en Chile, que como ustedes sabrán, muchos de quienes nos acompañan el día de hoy, ha ido aumentando de manera constante en las últimas decenas de años, y particularmente desde el inicio de la reforma procesal penal, con algunos cambios básicamente que han dicho relación con indultos o situaciones muy particulares, pero que en general han mostrado un importante aumento como resultado, como digo, de la aplicación de la reforma. No me voy a referir en extenso a ello, pero básicamente, ¿no es cierto?, el efecto que tuvo es un cambio sustancial en la integración de las personas privadas de libertad, con un aumento de las personas condenadas en proporción a
quienes estaban en prisión preventiva, más allá de los últimos cambios que han existido en los últimos años. En la última década en particular, la libertad condicional se otorgó en un promedio a un 11% de la población que cumple pena efectiva, es decir, del total de la población privada de libertad, de quienes están condenados, y del total de la población con condena, de quienes están cumpliendo de manera efectiva. Y sin que contemos, y eso es un defecto estructural que nosotros hemos observado, ¿no es cierto?, con una judicatura de ejecución de pena, como muchos de ustedes sabrán, quienes cumplen ese rol, de acuerdo a lo que se ha establecido en la propia ley, el Código Orgánico de Tribunales así lo dispone, son los jueces de garantía. No obstante, ellos no tienen una reglamentación, una regulación conforme a propiamente una judicatura de ejecución de pena, sino que cumplen junto a otras dimensiones de sus labores, ¿no es cierto?, tareas propias de la etapa de ejecución de pena. Y por lo mismo es que estos procesos de definición de la libertad condicional en particular en etapa de ejecución, se podría decir, ¿no es cierto?, que están como procesos en tierra de nadie. De hecho, tanto es así que vamos a ver, una de las dificultades que ha existido es que no se ha definido, aun cuando la ley lo ha definido, ¿no es cierto?, si su carácter, la naturaleza de la libertad condicional, si esta corresponde a un derecho o a un beneficio, y esto ha generado también problemas en la etapa de ejecución, en la etapa de concesión también de la libertad condicional. Por ello, el objetivo general de la investigación es determinar o explorar más bien el estado actual de la misma en Chile y promover estrategias para su mejora y eficacia, junto con algunos objetivos específicos como un análisis histórico muy interesante respecto, que en muchos casos explican la forma en que se está abordando esta institución, analizar los mecanismos de selección intrapenitenciarios para la postulación y todas las dificultades que eso conlleva, indagar en el proceso de evaluación de la concesión de la libertad condicional desde la perspectiva del Poder Judicial, desde la perspectiva de los internos y desde la perspectiva de informantes clave. Obtuvimos información de todos ellos, explorar aspectos ligados al acompañamiento postpenitenciario de la libertad condicional, como también una, comillas, novedad en términos de lo que supone la ejecución de la libertad condicional, y consultar entonces la experiencia de delegados y libertos, analizar buenas prácticas comparadas en materia de libertad condicional por un análisis de realidades de distintas regiones, y proponer, como es propio de estos estudios, de estas investigaciones, propuestas o buenas prácticas, ¿no es cierto?, respecto a la libertad condicional para favorecer su eficacia. Para ello, entonces, establecimos ciertas fuentes, de acuerdo a cada objetivo, fuentes de información y estrategias de análisis para cada uno de los objetivos específicos, con muchas entrevistas en terreno, revisión de literatura especializada y también algunas entrevistas en profundidad a sujetos, a personas especialmente relevantes. ¿Cuáles son algunas de las tendencias generales de la libertad condicional en Chile? Para ello se observa acá, como ustedes pueden ver en pantalla, cuál es la evolución de la libertad condicional entre, ustedes pueden observar allí, no sé si se ve en colores, me imagino que sí, las libertades condicionales solicitadas versus las que son efectivamente otorgadas, existiendo en todos los casos una gran diferencia, y también hicimos un análisis cuantitativo entre aquellas que se otorgan por la Comisión de Libertad Condicional versus aquellas que se otorgan a través de los recursos de amparo, que, como ustedes pueden observar, en los últimos años van asumiendo un rol cada vez más relevante, un porcentaje más alto de ellos en relación a la totalidad de las concesiones. En términos de resultados, lo que pudimos observar
observar en este análisis. En primer lugar, en cuanto al análisis histórico, lo primero en términos de resultados es que hicimos una confrontación, o existe una confrontación entre una visión jurídica y una de intervención de la libertad condicional, que existe un acuerdo sobre la importancia de la libertad condicional como una herramienta propiamente penitenciaria, aun cuando no es identificada como parte de un sistema progresivo de pena. Es decir, no hay consenso en su utilización o en la utilización de esta herramienta en esos términos. Entonces ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto?, un gráfico elaborado por nosotros respecto de la evolución de la concesión entre los años 2010 y 2021, que ha tenido grandes variaciones en términos de número, siempre con diferencias importantes, salvo en el periodo entre 2015 y 2019 probablemente, entre las solicitadas y las otorgadas. Pero acá hemos identificado algunos hitos relevantes que vamos a ir observando, que dicen relación con modificaciones y también con algunas situaciones de contexto de la realidad que también han tenido un efecto muy importante en la concesión. Entonces, lo primero es la modificación de la 20.587, que instaura la Comisión de la Libertad Condicional y retira o deja fuera a los sujetos políticos, llamémosle así, ¿no es cierto?, la intervención que tenía el Ministerio de Justicia a través de las secretarías regionales ministeriales, y conforma estas comisiones, ¿no es cierto?, lo que tuvo impacto en la concesión de las mismas. Luego, algunos efectos muy relevantes o situaciones, particularmente la mediatización de la libertad condicional por el alto otorgamiento que existió en la región de Valparaíso, en donde se otorgó un 87% de los postulantes. Otros eventos en esa misma etapa de incorporación de la exigencia de 2/3 de cumplimiento de la pena en delitos de robo, violencia y robo con fuerza en las cosas, la que se llamó Ley de Agenda Corta, que muchos de ustedes también conocerán. Y producto de todas estas situaciones, ¿no es cierto?, una nueva modificación, la 21.124 en el año 2019, que modifica el sistema de libertad condicional, incorporando la obligatoriedad de contar con el informe psicosocial para postular y la creación del requisito del delegado condicional. Digo, la incorporación del informe psicosocial como requisito de postulación, porque como ustedes saben, ¿no es cierto?, la ley no lo incorpora, no lo hace vinculante para efecto de las decisiones de la comisión. Bueno, por supuesto, la situación de pandemia como un gatillante también de cambios importantes en general en el sistema penitenciario. En cuanto a los mecanismos de selección intrapenitenciarios para la postulación a la libertad condicional en Chile, los principales resultados son cambios importantes en el informe de postulación, con un formato relativamente uniforme y la implementación de instrumentos de evaluación también estandarizado. Otro resultado es la constatación de una sobrecarga laboral del área técnica en el proceso de postulación, la importancia del plan de intervención como un mecanismo que permite dar cuenta de los avances de reinserción, al menos así debiera enfocarse, y de lo que se observa, ¿no es cierto?, en su aplicación, que existe una alta demanda con pocos cupos para la posibilidad de ocuparlos y por lo tanto de dar cuenta de este mecanismo de intervención. Una confusión, ya la habíamos anunciado de alguna manera, ¿no es cierto?, respecto de la naturaleza jurídica de la libertad condicional por parte de los privados de libertad, básicamente en términos de si es, como decía antes, un beneficio o un derecho, y las consecuencias, por supuesto, que tiene la naturaleza de uno u otro. Si es un derecho, cumpliendo con los requisitos, sería lógico que el resultado fuera la concesión. Si es un beneficio, sigue siendo discrecional de quien la confiere, ¿no es cierto?, para efectos del resultado.
en el proceso de evaluación y otorgamiento de las concesiones también el funcionamiento heterogéneo de las comisiones de libertad condicional, no hay uniformidad en todo el país. La constatación de tipo y calidad de antecedentes que se tienen a la vista para el otorgamiento variado, diverso, ¿no es cierto? Diferencias en el otorgamiento según atributos del postulante, según la condena con la que postula, y su permanencia, el tiempo de permanencia en reclusión, también ahí hay diferencias importantes, y la participación de equipos multidisciplinarios en las sesiones de la comisión, con mucha variación también según la realidad de las regiones. Bueno, ahí ustedes no van a poder captar la totalidad de los datos, ¿no es cierto? Pero eso será parte de los resultados. Ustedes pueden observar, esto es interesante de advertirlo, diferencias muy importantes entre regiones, por ejemplo, lo que corresponde a la región de la Araucanía y la de región de los ríos versus lo que ocurre en otras regiones como la de Atacama, en donde hay extremos, ¿no es cierto?, entre su otorgamiento y el rechazo por parte de las comisiones. Lo mismo, también lo anunciamos, las diferencias importantes que hay entre las libertades que se otorgan por parte de la comisión versus aquellas que se otorgan por recurso de amparo por las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema en definitiva en las apelaciones de esta. ¿Cuáles son las principales propuestas de mejora para la libertad condicional en Chile? Para ello, hicimos un distingo entre distintos puntos o cuestiones. En primer lugar, respecto del proceso de postulación, proponemos mejorar la calidad, dinamismo y capacidad de dar cuenta de las dinámicas de reinserción de los informes. Y esto supone, en primer lugar, establecer con mayor claridad y objetividad, sobre todo objetividad, los mecanismos de evaluación e interpretación de los avances en el proceso de reinserción, incorporando evidencia actualizada, que quienes intervengan, ¿no es cierto?, puedan tener esta posibilidad y que eso se replique, por supuesto, para quienes son sujetos en el proceso de postulación para la obtención de la libertad. En segundo lugar, actualizar las capacitaciones de los equipos profesionales en la aplicación e interpretación de instrumentos actuariales, dando espacio al uso de un juicio profesional estructurado. En eso también, ¿no es cierto?, como resultado, diría yo, de las enormes diferencias que existen en las distintas realidades. En tercer lugar, dentro de este proceso o etapa de proceso de postulación, mejorar la calidad de la información disponible para las personas privadas de libertad durante el proceso de postulación, así como también, y esto es relevante, en el proceso de concesión o rechazo, por supuesto, de las libertades, especialmente en el caso de postulaciones, en este último caso, de postulaciones rechazadas por el efecto que eso tiene en quienes han postulado a ello, ¿no es cierto? Que la información que se obtenga sea de mejor calidad y, por supuesto, de mayor extensión. En cuarto lugar, también la implementación de mecanismos de participación de las personas privadas de libertad en estos procesos. Ahí está. Un segundo punto dice relación con asegurar el acceso a todas las personas privadas de libertad a los procesos de intervención, ¿cierto? Que efectivamente puedan tener un espacio en ello. En tercer lugar, revisar la naturaleza y alcance de los tribunales de conducta, dado el peso clave que tienen durante el proceso de postulación y la subsecuente arbitrariedad que se observa en sus procedimientos, con una forma de uniformar lo que supone la intervención de estos tribunales de conducta. Es un insumo fundamental, ¿no es cierto? Ustedes saben, es un requisito poder contar con esta información y por lo tanto son fundamentales en el proceso de postulación y sin embargo, ¿no es cierto?, no existe uniformidad o tampoco información adecuada respecto de aquello. Un segundo punto es la etapa de evaluación y otorgamiento, y en este caso las propuestas
suponen básicamente revisar tanto la composición como la normativa que regula el funcionamiento de las comisiones de libertad condicional. En segundo lugar, avanzar hacia comisiones de composición multidisciplinaria. Existe una intervención en algunos casos de este tipo, pero todavía no está estructurado en un proceso formal que lo establezca como un componente fundamental. En tercer lugar, una delimitación clara de los criterios, insumos y factores que se consideran para la toma de decisiones, nuevamente en la búsqueda de objetividad y de descartar la discrecionalidad y la arbitrariedad. Cuarto lugar, dotar a la libertad condicional de una estructura suficiente como para, no sé por qué se mueve, perdón. Dotar a la libertad condicional entonces de una estructura institucional y normativa clara que sustente este proceso de evaluación y otorgamiento en todos los ámbitos de propuesta. Lo que hemos hecho como equipo es buscar, ¿no es cierto?, el logro de esta objetividad. Y finalmente, en los aspectos estructurales a nivel político y legislativo, las propuestas básicamente están conformadas por un desarrollo de una política penitenciaria que incorpore a la libertad condicional como un mecanismo clave de progresividad de la pena, que contemple condiciones presupuestarias, institucionales y organizacionales, planes de intervención acorde a las necesidades de los privados de libertad y un acompañamiento que dé continuidad a las salidas al medio libre, básicamente, ¿no es cierto?, este acompañamiento postpenitenciario y con flujos del sistema penitenciario adecuados, y cómo las modificaciones legislativas los afectan, tener claridad en ese sentido por los cambios cuantitativos que se producen. Y un aspecto estructural fundamental es el establecimiento de una ley de ejecución de penas que permita, por un lado, unificar la regulación penitenciaria a través de una ley en el ámbito, en la jerarquía normativa que corresponde, y también el establecimiento de un tribunal de ejecución de penas con jueces especializados. Esto es muy relevante, mencionábamos la capacitación, pero se requiere que la figura jurisdiccional que resuelva en definitiva, ¿no es cierto?, tenga esa especialización y esté en condiciones de poder resolver, y además tenga dedicación exclusiva también versus lo que señalábamos, ¿no es cierto?, respecto a los jueces de garantía que tienen otras funciones asociadas. Bueno, eso es a grosso modo lo que voy a dejar de compartir, lo que pudimos observar en el estudio. He tenido que ir un poco a la carrera, pero básicamente en términos de propuestas es lo fundamental, y todas las propuestas, y eso es relevante para lo que puedan comentarnos, y así se lo hemos señalado, ¿no es cierto?, Macarena, Sebastián, Ricardo, recogen las observaciones, recogen la información que nosotros hemos ido observando y a lo largo del trabajo, y no son una cosecha, digamos, subjetiva nuestra, sino que tienen que ver con lo que los propios intervinientes nos han mostrado, nos han señalado de cómo está funcionando este proceso. Así que eso por mi parte por ahora al menos. Muchas gracias, Paula, por esta presentación, y les queremos decir que todo este informe ya lo recibieron los panelistas con anticipación, y ahora van a tener un tiempo cada uno, que son 8 minutos aproximadamente, para exponer sus comentarios sobre estos resultados y propuestas. Vamos a comenzar con Macarena Cortés, quien es abogada de la Universidad de Chile y actualmente ejerce como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, Luba. Muchas gracias, Paula, por la presentación y invitarnos a participar de este panel. Nos parece que el estudio que ustedes exponen es súper relevante porque la institución de la libertad condicional es muy relevante para el penitenciario, y es una institución que ha estado expuesta en los últimos años a variados cuestionamientos en su función. Entonces, de qué manera podemos resguardar una buena implementación de esta institución es un desafío para nosotros desde la generación de políticas públicas.
Me parece muy interesante poder destacar dos aspectos de la forma en que se levanta la información que me parecen súper relevantes. Uno de ellos es el levantamiento de información respecto de todos los actores que tienen alguna incidencia dentro de este proceso y particularmente destacando la participación de las personas privadas de libertad, que no siempre es un elemento que en el fondo forma parte de las investigaciones que se realizan respecto de esta materia y que nos permite tener una perspectiva diferente. Otra cuestión que también me parece interesante destacar respecto de la investigación que ustedes presentan es que en el fondo se miran los distintos ámbitos del funcionamiento de la institución, desde lo legislativo y cómo las modificaciones de las distintas regulaciones tienen un impacto en las concesiones o no de la libertad condicional, en el ámbito judicial respecto al funcionamiento de las comisiones y cómo en los últimos años hemos tenido el impacto de la interposición de recursos de amparo que ha hecho modificar un poco el funcionamiento del sistema. Y en tercer lugar, desde la administración penitenciaria y lo que ha significado la reforma del año 2019, sobre todo en términos de la elaboración de los informes para la evaluación y también de la incorporación de la figura del delegado de libertad condicional. Entonces, como tener este tránsito completo respecto del funcionamiento de la institucionalidad me parece también que es un elemento importante del estudio que usted presenta. Me gustaría hacer hincapié en algunos de los antecedentes que se analizan en la investigación. El primero de ellos es el que dice relación con los mecanismos de selección intrapenitenciario para la postulación a la libertad condicional, en particular el análisis que realizan respecto de los informes de evaluación y de cómo se han utilizado durante los últimos años los instrumentos actuariales para, en el fondo, la medición del riesgo de reincidencia delictiva y qué impacto tienen finalmente en la concesión de la libertad condicional, porque de alguna manera lo que refleja la investigación es alguna crítica quizás a la rigidez que tienen estos instrumentos, a que no existe una validación, ¿cierto?, en el país respecto de su utilización y cómo eso también podría impactar en la aplicación del juicio profesional. Sin embargo, yo creo que es importante también destacar que el poder contar con instrumentos que permitan de alguna manera contar con la misma información de manera estructurada en todos los casos, yo creo que es algo positivo para el sistema. Esto no quiere decir que no haya que avanzar en alguna de las líneas que ustedes plantean en las recomendaciones, como la capacitación a quienes cumplen con la función de hacer estas evaluaciones, y también, por supuesto, quizás con ajustes o revisiones de los instrumentos que se están aplicando para ese tipo de evaluación. También se hace referencia a las cargas de trabajo que tienen las personas que hacen las evaluaciones. Yo esa reflexión también la llevaría hacia las cargas de trabajo de quienes hoy ejercen la función de delegado de libertad condicional, y que por cierto es uno de los problemas estructurales que tenemos en el funcionamiento del sistema penitenciario completo. Otra cosa que me llamó la atención respecto de este mismo tema es que cuando se analizan las cifras en relación a la concesión de libertades condicionales y un poco se hace el cruce a las mediciones de los niveles de riesgo de reincidencia delictiva, llama la atención que aún en aquellos casos donde se ha aplicado esta evaluación y existe un alto índice de riesgo de reincidencia delictiva, de todas maneras en más del 50% de los casos se otorgan las libertades condicionales. Entonces ahí yo creo que la reflexión es qué tanto impacto tiene esta evaluación al momento de valorar la concesión o no de la libertad condicional. Otro punto que me parece interesante de comentar es el funcionamiento de las comisiones de libertad condicional y algo a lo que Paula hacía referencia, y es la disparidad de criterios a nivel regional para el funcionamiento o para los resultados de las concesiones o no de libertades condicionales, puesto que uno no observa o quizás nos falta información de que las características de las postulaciones sean tan disímiles en las regiones como para tener esos resultados tan disímiles
30 y tanto por ciento en Atacama, 34% en Atacama, por ejemplo, versus 87% en la región de Antofagasta. Entonces, ¿cómo nos explicamos ese funcionamiento? Yo creo más algunas otras críticas que se hacen al funcionamiento de las comisiones, creo que es importante en el fondo reflexionar acerca de su composición y de su funcionamiento, y esto sumado a la interposición de recursos de amparo que en los últimos 3 años van al alza, claramente nos obliga a nosotros a cuestionarnos cómo están funcionando estas comisiones y si esta es la mejor manera de enfrentar institucionalmente el proceso de libertad condicional. Por último, concentrándonos en las propuestas de mejora que se realizan por parte del equipo investigador, me parece que es muy interesante el llamado que se hace a darles una participación relevante dentro del proceso a las personas privadas de libertad. Hemos visto en otras materias que al tener un protagonismo dentro del proceso, claramente esto también tiene un impacto en sus procesos de intervención. Entonces, tomar ese llamado me parece que es un desafío que es muy relevante y que es muy oportuno también en la forma como estamos incorporando la participación en los distintos procesos y en el desarrollo de las políticas públicas. Quizá en el ámbito más técnico se hacen varias propuestas en relación a los sistemas de evaluación y de postulación, pero quizás yo eche de menos a lo mejor algo más concreto en relación a la actividad que deben realizar los delegados de libertad condicional, porque a mí me parece que una tarea importante es poder validar este proceso, poder contar con antecedentes que nos permitan medir resultados de los procesos que se realizan y también de los resultados que tienen estas intervenciones, porque creo que la institución de la libertad condicional es una institución que tenemos que reforzar con un adecuado funcionamiento, y para eso las mediciones o las mejoras que haya que hacer son sumamente relevantes. Por último, me voy a detener en la recomendación relacionada al establecimiento de una ley de ejecución de pena, lo que claramente no es una novedad, digamos, en todos los estudios que se refieren al sistema penitenciario. Siempre se releva que nosotros no tenemos una legislación adecuada en materia de ejecución de pena, y un tema particularmente sensible es el control jurisdiccional, ¿cierto?, de aquellas decisiones que implican la excarcelación de una persona, por el impacto mediático que esto tiene y también por el impacto que tiene en el funcionamiento del sistema penitenciario. Entonces, en este sentido, me parece interesante poder comentar que, bueno, avanzar en esta materia evidentemente es un compromiso de gobierno, y en esta línea también se han presentado algunas mociones parlamentarias en el Congreso Nacional, y recientemente se ha reactivado la discusión de una de ellas, que es el Boletín 12-213-07, que modifica textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, respecto del cual el Ejecutivo durante esta semana presentó una serie de indicaciones que me parece apropiado poder comentar en este espacio. Esas indicaciones se componen por 24 artículos y uno transitorio, y se refieren a disposiciones generales en las que se regula el ámbito de aplicación respecto de la ejecución y cumplimiento de penas privativas de libertad y medidas cautelares o apremios, mediante las cuales se prive de libertad a una persona en un establecimiento penitenciario, se describe la actividad penitenciaria y se establece la relación jurídico-penitenciaria considerando a la persona privada de libertad como sujeto de derecho. También en esta indicación que se presentó durante el transcurso de esta semana se incluyen algunos principios, como por ejemplo para la justicia especializada de ejecución de pena, como el respeto a la dignidad de la persona y la prohibición de la tortura, igualdad y no discriminación, legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia en el sistema penitenciario, resguardo y protección de los datos personales y de comunicación entre la administración penitenciaria y los tribunales competentes. También se regula un procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de la pena y las materias de competencias del tribunal de ejecución, dentro de las cuales se incorpora específicamente la concesión o denegación de la libertad condicional, proponiéndose un procedimiento específico en esta materia
el que implica la eliminación de los 2 periodos existentes actualmente del funcionamiento de las comisiones de libertad condicional, sustituyéndose por postulaciones individuales en aquellos casos en que se dé cumplimiento a los requisitos para poder acceder a ellas. Por lo tanto, se eliminan de esta manera las comisiones de libertad condicional, siendo el tribunal competente quien decida la concesión o denegación, y también quien tenga las atribuciones para velar por su cumplimiento, aprobando el plan de intervención, conociendo de los incumplimientos y de la revocación en su caso. Finalmente, se establece una norma transitoria para precaver eventuales problemas de implementación respecto de las comisiones de libertad condicional. Esta es una discusión que se va a iniciar, que en el fondo releva el compromiso del Ejecutivo para avanzar en esta materia, y que, por cierto, todavía falta el desarrollo de la parte orgánica, que también es una de las observaciones y de las propuestas que se establecían en el estudio, y que es una cuestión que todavía se está estudiando, pero que se va a incorporar en un segundo paquete de indicaciones, tal como se ha conversado y se ha acordado con el Congreso Nacional. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, por estos comentarios, y a continuación vamos a escuchar a Ricardo Hidalgo, quien es asistente social de la Universidad Tecnológica Metropolitana y magíster en Políticas Sociales y Gestión Local de la Universidad Arcis. Él se desempeña como jefe del Departamento Postpenitenciario de Gendarmería de Chile. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que se escuche bien. Tenemos problemas de señal acá en Gendarmería, así que si se corta, tengo a mano el teléfono para conectarme. Bueno, voy a tratar de hacerlo todo en este tiempo. Primero que todo, evidentemente se agradecen estos estudios porque van abundando y ahondando en una materia, en un fenómeno que estamos recién conociendo desde el punto de vista de las condiciones actuales. Y en ese sentido es importante lo que están entregando como resultado. Y yo pienso en esa lógica de que lo que ustedes están presentando, también yo lo miraría con ciertas, más bien creo que levantan varias preguntas, más que de repente dejar algunas cosas sentadas, y básicamente dado por la fuente, por la cantidad de muestras que no, insisto, nos aportan ideas, pero yo ahí tomaría con ciertas pinzas algunas conclusiones, ¿ya? Y ahí me voy a referir un poco a ello. En ese sentido de tratar de presentarlo en 2 grandes líneas, alguna mirada, lo que yo tengo, una parte de lo que tiene que ver con el proceso mismo de postulación, otra cosa que tiene que ver con lo que es el otorgamiento del beneficio. Y en línea con lo que les señalaba recién, pensando desde el punto de vista de lo que es el proceso de postulación y lo que tiene que ver con lo que son tanto instrumentos como equipos, es interesante que se rescate el tema de se valore el instrumento de valoración que utilizamos de riesgo de reincidencia en Gendarmería, que se elige, que es parte de lo que es un instrumento que se utiliza dentro del modelo Ricardo, de tenemos riesgo de necesidad de prioridad para todos. de repente se corta un poco, pero ahora se escucha más bien. Ya. A ver, dejar si, no sé si lo veo con el teléfono. Denme un segundito. Eso lo voy a traer. Ahí no. Voy a poner esto en la computadora. No sé. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha. Perfecto, ya me cambié el teléfono mejor. Bueno, en lo que le estaba señalando, que en primer lugar viene importante el hecho que se rescate el instrumento que utilizamos nosotros, que está, insisto, dentro de lo que es un marco mayor como lo es el modelo de RNR, que trabaja en todo su sistema. Sin embargo, una primera cuestión, y que insisto, tiene que ver con esta probablemente las fuentes, la cantidad de fuentes que se accedió, de informática que se accedió. Hay unas miradas que uno podría discutir, como por ejemplo el hecho de que el instrumento haga énfasis solamente en lo estático. Al contrario, este instrumento lo que busca es enfatizar aspectos dinámicos asociados al riesgo de reincidencia. Por tanto, precisamente a lo que apunta es que el profesional sea capaz, y tal como se habla recién Macarena, de una manera estandarizada, pero haciendo énfasis en los aspectos que tienen que ver con los factores de riesgo, pueda determinar directamente aquello que es necesario trabajar dentro de un plan de intervención. Y en esa línea
entender de que este proceso dinámico de trabajo con una persona tiene distintos momentos donde podemos ir evaluando a lo largo del proceso de intervención de la persona si es que efectivamente hay, qué evolución hay respecto del riesgo de reincidencia. Esto como una primera cuestión. Sin embargo, también es importante en esta misma línea, que nos parece necesario de dar a conocer, de precisar, es que algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, y estoy, insisto, hablando dentro de lo que es la componente del proceso de evaluación, una de las ideas que se deja entender dentro del trabajo es la necesidad de tener equipos separados, diferenciados de diagnóstico e intervención. Respecto de ello, más bien, uno podría cuestionar la pertinencia de esto a partir tanto de la experiencia internacional, de la literatura, como también del propio trabajo y de la realidad institucional, de la realidad del sistema, en la que es poco realista pensar en ello, pero principalmente pensando de que el modelo de evaluación de necesidad de una persona está precisamente orientado a la intervención. Por tanto, darle continuidad al proceso de la relación entre lo que es la búsqueda de la información, de la búsqueda de la evaluación de riesgo y las características de las personas y lo que es necesario trabajar. Y lo que sí estamos de acuerdo absolutamente dentro de esto es que más bien el problema estaría dado con que los equipos profesionales parecieran ser insuficientes, son insuficientes respecto a lo que tiene que ver con lo que son las necesidades de la población penal, tanto a nivel de lo que tenía que ver con en general, lo que es intervención de atención de la población penal, como particularmente los procesos que pueden estar asociados a lo que es el acceso a beneficios. Es importante en ello, y lo destaca la reforma del estudio, la necesidad de que haya una relación más racional de lo que tiene que ver entre el estándar, o sea, la cantidad de casos que tiene cada profesional. Donde ahí entendemos que, por tanto, más que tener el equipo diferenciado, lo que necesitamos es que haya un estándar más racional en la práctica que permita de que se apunte a que los profesionales puedan desarrollar de buena manera tanto lo que es la gestión del caso, lo que tiene que ver con el componente de evaluación, como lo que tiene que ver con la interoperación. Continuando con algunas revisiones, algunas opiniones rápidas en este tiempo. Nos llama, hay varios elementos que tienen que ver con lo que es los resultados, tanto la evaluación. Y hay cuestiones que, insisto, llaman a preguntas. Por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con lo que es la diferenciada asignación de beneficios de acuerdo a tipo de delito por temas de género, diferenciando además género, uno podría pensar que estadísticamente es significativo, sin embargo, sería interesante ver cómo eso efectivamente tiene una correlación en la práctica respecto a lo que es la decisión de los jueces, porque ahí yo diría que tenemos una gran nebulosa que es lo que tiene que ver con cuáles son finalmente los criterios de evaluación que tienen los jueces, que es lo que voy a entrar hacia el final de esta pequeña, muy breve presentación. ¿Ya? Ahora, bueno, entrando a lo que tiene que ver con el otorgamiento del beneficio propiamente tal, hay una cuestión que es súper importante que tiene que ver con cómo están definidas las comisiones y cómo trabajan las comisiones. En ese sentido, tanto la ley como el reglamento, y a partir de las modificaciones, han clarificado lo que tiene que ver con la integración de estas comisiones. Sin embargo, y coincidimos con el estudio, de que pareciera ser de que la discusión al interior tanto de la comisión como posteriormente en lo que es las cortes de apelación y los recursos de amparo, pareciera que expresan esta dicotomía entre lo que es un beneficio o es un derecho, por una parte, y por otro lado, de cuáles son los factores a considerar respecto a la decisión sobre los casos. En ello, fíjense usted que a nosotros nos parece importante como idea empezar a conversar probablemente la existencia de otros mecanismos de evaluación más completos, pensando en la experiencia internacional, la formación de comisiones, al menos en términos de consultoría. No necesariamente los jueces tienen que ser expertos en materias criminológicas, al menos de lo que tiene que ver con la o de reinserción social. Sin embargo, pensamos que ahí hay precisamente la necesidad de poder contar con apoyo. Y en esto, aprovecho una pregunta que viene en el chat, si respecto de la vinculación que podrían tener con la decisión los informes. No creemos que la discusión hoy día vaya por ahí, porque en rigor
la decisión, si pasara a ser de los informes, entonces le entregarían el peso a una institución que es Gendarmería y no a la Corte, no a este actor, perdón, a las comisiones. Más bien entendemos que la lógica debiera ir en cómo esto se puede hacer de que la población que postula sea evaluada de acuerdo al mérito que busca la ley, lo que busca la norma. Y ahí entendemos que hay un conflicto, porque la norma busca lo que tiene que ver con apuntar a procesos de reinserción basados en evidencia que permita dar cuenta de que efectivamente la persona presenta condiciones de reinserción adecuadas frente a lo que es los resultados de las evaluaciones, donde ahí tenemos situaciones bastante diferenciadas, bastante heterogéneas, y donde la decisión que se expresa es bastante heterogénea. Solamente quiero darle a modo de ejemplo. Ustedes recién vieron la estadística de casos hasta el año 2021, 2022, primer semestre. Sin embargo, los resultados de la actual libertad condicional son súper distintos. Hoy día fueron bastante menos de un 10% de otorgamiento, si mal no recuerdo los beneficios. Ahora bien, hay un fenómeno que es re importante señalar. Bueno, quiero, respecto a lo que ustedes señalan sobre la voz que tiene el presidente de la comisión, pareciera ser que efectivamente es muy relevante el peso que tiene esta voz en la decisión, que incluso no podría cuestionarse respecto de si es tan pertinente dicho peso, ¿ya? Y más aún cuando dicha decisión finalmente muchas veces es cuestionada por la Corte. Y en eso también nos parece súper importante que ojalá el estudio siguiese ahondando en una mayor cantidad de jueces que pudiese preguntar, porque hay varias conclusiones que tienen que ver con el Poder Judicial y entendemos que el número de jueces es menor. Pudiera ser que van en la línea correcta de la pregunta, pero nos interesaría poder tener más en esa línea. Y aquí yo quiero hacer referencia a un fenómeno que es nombrado, que es desarrollado, pero que me parece que merece ser más trabajado, que tiene que ver con lo que es el beneficio por vía recurso de amparo. Nosotros como Gendarmería hemos realizado un estudio al respecto, porque no es un fenómeno menor el hecho de que finalmente la mayor cantidad de personas beneficiadas con libertad condicional sea mediante un recurso de amparo. Y en lo medular nosotros podemos entender que pareciera ser que hay un problema de consistencia, lo señalaba recién, entre el espíritu y la norma respecto de lo que efectivamente se evalúa. Y aquí vemos que puede haber un riesgo de que se desnaturalice los casos. Si bien ya efectivamente uno podría cuestionar si efectivamente la ley está siendo efectivamente trabajada, desarrollada en las decisiones que se toman, pero se cuestiona el sentido de progresividad en la medida que los antecedentes que tiene cada caso pareciera que sean evaluados como una agrupación de datos, ¿ya? Y dentro de los cuales una constelación, si usted quiere, de datos, dentro de los cuales, dependiendo del órgano que esté evaluando, se seleccionan aquellos que sean más consistentes con determinado impulso de la decisión, ¿ya? Para uno será, y de hecho lo señala nuestro estudio, para algunos será más relevante los aspectos, digámoslo, entre comillas, negativos de la evaluación que se hizo en el informe psicosocial, y para otros dirán, para la Corte particularmente, hay una mayor búsqueda de aquellos aspectos positivos. Pero en lo medular pareciera que hay una deficiencia o no se logra la discusión respecto a lo que es el problema más integral de que si la persona está en condiciones de poder reinsertarse a la sociedad en las condiciones actuales, si es que es lo que requiere, ¿ya? Por tanto, hay dudas si esto tiene que ver con el estado de avance de la persona que postula para reinsertar socialmente. Y aquí uno puede hipotetizar, quizás con cierto nivel de confianza, de acuerdo a los datos que uno ha manejado, de que hay más bien en las cortes de apelaciones, particularmente, mayor confianza, entre comillas, en datos objetivos, como puede ser la evaluación de conducta a lo largo del periodo, más que en lo subjetivo, como puede entenderse el informe psicosocial, ¿ya? En el cual hay un permanente cuestionamiento, de acuerdo a los resultados de los recursos de amparo, sobre cómo se ha evaluado el caso y cuáles son las consideraciones que se han tenido. Y en esa Ricardo, línea, claro. vamos cerrando, que para que nos alcance el Vale, tiempo. termino, perdonen. Finalmente señalar que
nosotros consideramos que se debe ver la libertad condicional dentro de un sistema de cumplimiento penitenciario, con un flujo interdependiente entre sistemas que permita avanzar efectivamente en lo que se espera como la progresividad de la pena. Eso por ahora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y le damos la palabra ahora a nuestro tercer panelista, que es Sebastián Salinero, quien es abogado y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y doctor en Derecho de la Universidad de Lérida en España. Actualmente es académico de la Universidad de Talca y director de la Academia de la Fiscalía de Chile. Muchas gracias, Liuga. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Sí. Bien. Primero saludar a todas y todos, especialmente a las autoras y autor de esta investigación que hoy tengo el honor de comentar, como asimismo les saludo a los comentaristas que me han precedido. En primer término, quería agradecer la posibilidad que me brindan la autora y el autor, señor Faúndez, de poder comentar su investigación, porque sin duda considero que un aporte sincero para el diseño y construcción de las políticas públicas de este país. Seguidamente, quiero valorar también la aproximación metodológica de la propuesta en este trabajo, basada en múltiples metodologías. Hicieron una revisión bibliográfica importante, dentro de los cuales también agradezco que me hayan leído. También realizan un análisis documental, hacen entrevistas y hacen una revisión y análisis estadística importante. Pues este trabajo, en definitiva, se trataría de un trabajo basado en evidencia. Reconocer esto, evidentemente creo yo que tiene un valor intrínseco, pues en materia de políticas públicas las decisiones lamentablemente que nos gobiernan son o están amparadas más bien por la intuición, o como los autores comentados señalan, por apreciaciones estomacales, que me gustó bastante esa expresión. El comentario que realizo lo quiero centrar en dos aspectos, en honor al tiempo, y ambas evidentemente encuentran sustento en el trabajo. La primera relativa a la conformación y funcionamiento de las comisiones de libertad condicional. Como bien señalaba Paula en la presentación del trabajo, el funcionamiento heterogéneo de estas comisiones genera impacto. Ahora bien, es importante saber o poder determinar a lo menos qué impacto va a generar este funcionamiento heterogéneo. Yo creo que saltan a la palestra, yo creo, dos impactos importantes. Por un lado, todo lo que dice relación con el gasto de recursos importante y en el Estado, por lo que voy a explicar, y una afectación importante de los derechos de las personas privadas de libertad. En primer término, el impacto económico, sí, genera un impacto económico porque el funcionamiento de una libertad condicional en Arica o en Atacama, que fue la señalada, versus una de Puerto Montt, va a generar lamentablemente lo que uno podría catalogar como un turismo penitenciario forzado, en que los privados de libertad buscan mediante los traslados la gracia de este beneficio en otros penales que no tienen en sus recintos de origen. Y por otro lado, y esto probablemente será el impacto mayor, buscan la igualdad. La igualdad, que lamentablemente por el funcionamiento heterogéneo de estas comisiones es lo que no se logra, que sean tratadas todas las personas de la misma forma y no dependiendo del lugar donde se encuentran o de qué comisión les tocó que revisara su libertad condicional, ¿sí? El funcionamiento de estas comisiones, como argumentan los comentados, requiere necesariamente de un ente especializado. Ello se deduce analizando el objeto que tienen las comisiones de libertad condicional, que creo que es más propio de lo que se denomina hoy día justicia actuarial, donde se requiere más concretamente una evaluación de riesgo, y creo que la judicatura o un órgano jurisdiccional propiamente tal puede estar más bien al debe de alcanzar esa finalidad, más que una comisión que sea multidisciplinaria donde puedan participar evidentemente jueces, pero no sea la conformación central o el núcleo fundamental de la comisión que decida. Es como mandar en definitiva, o me van a perdonar el parangón, pero es como analizar riesgo, que los jueces analicen los riesgos de los siniestros tratándose de las compañías de seguro. Probablemente estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas, donde las personas que actúan no tienen las capacidades para hacer la segunda, ¿sí? Lo otro es lo que dice relación con la composición de estas comisiones, que si bien ya desde el punto de vista del cuerpo legislativo o de la normativa actual uno ya puede
deducir que se trata de entes desequilibrados desde el punto de vista de la jerarquía, porque son entes jerarquizados al fin y al cabo. Recordemos que participa un ministro de Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia, donde el juez o el ministro de Corte de Apelaciones participa en nombramiento y en las calificaciones de los jueces de primera instancia, y eso evidentemente va a generar una distorsión en el funcionamiento de las comisiones, afectando en definitiva la falta de objetividad en el funcionamiento. Recordemos que en la investigación incluso, me imagino que en la parte cualitativa de la entrevista, arrojó, por ejemplo, que la opinión y voz del presidente de la comisión era reconocida como dominante, ¿ah? Es decir, particularmente el presidente de la comisión, que es un ministro de la Corte de Apelaciones, era una voz que prevalecía o podía prevalecer sobre el resto. Esta jerarquización busca, o probablemente tiene el sesgo, que los jueces de grado inferior busquen congraciarse justamente con el superior a fin de no tener o tener una buena posición de cara a nombramiento o de cara a las calificaciones, ¿sí? Incluso una respuesta plausible a lo ocurrido lamentablemente en la región de Atacama, en la Comisión de Libertad Condicional de ese primer semestre del año 2020, donde se anota un rechazo de la libertad condicional de un 63%, que arroja el estudio, que se encuentra sobre la media nacional, podría deberse justamente al sesgo estructural patente de estas comisiones conforme a su conformación, valga la redundancia, ¿sí? También otra cosa que quería decir a propósito de las comisiones de libertad condicional es que la participación de personas distintas a los comisionados, que son los jueces propiamente tales, como miembros, ahí se relevó como miembro de la Defensoría Penal Pública, como Gendarmería, y en general otras disciplinas distintas a las jurídicas, se constituye como un aporte para una mejor resolución de los beneficios. Sin embargo, en esa misma línea, creo que todavía estamos en deuda con otro actor del sistema, también al cual alude el estudio, que es la víctima, pero la cual no participa de estas comisiones de libertad condicional. Lo cual nuevamente la víctima es olvidada en el conflicto penal, donde su participación puede ser importante, creo yo, no solamente para su proceso de reparación y que en definitiva se garantice su derecho a ser oído. Como anécdota y demostración de la experiencia comparada, por ejemplo, en Estados Unidos la víctima tiene el derecho a ser oída en el proceso de discusión y decisión de la libertad condicional por estas comisiones multidisciplinarias. Por ejemplo, el caso probablemente más llamativo y que todos recordarán, y todavía todos recuerdan, porque todavía el asesino de John Lennon no ha alcanzado la libertad condicional, el de Yoko Ono, que participa en todas las libertades condicionales o discusión de libertades condicionales de edad de Mark David Chapman, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, como segundo aspecto al cual me quería referir, es también apuntar o ratificar algo, una conclusión o propuesta a la cual también arriba el estudio, que es lo que dice relación con que se hace urgente la existencia de una real política penitenciaria que incorpore la libertad condicional como un mecanismo de progresividad, ¿sí? Entendiendo que nuestro sistema penitenciario activa un sistema de progresividad penitenciaria que implica que las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad van ganando espacio de libertad con los permisos penitenciarios y la libertad condicional en la medida que va teniendo una adhesión positiva al tratamiento penitenciario. Es decir, ganan más espacio en la medida que adhieren de mejor manera al tratamiento. Esto tiene una clara vocación de permitir que el sujeto gane mayores espacios de libertad de cara justamente a prepararlo para cuando logre su libertad plena por el cumplimiento de la pena, ¿sí? Eso es lo que se busca. Lamentablemente, el actual sistema de progresión penitenciaria en nuestro país más bien desestructurado, ¿ah? En oposición a lo que existe en otros países, por ejemplo España, donde existe un sistema de progresión estructurado que se divide en etapas, primer grado, segundo grado, tercer grado, libertad condicional, ¿sí? Que permite una progresión gradual, que el sujeto, el privado de libertad, gane mayores espacios de libertad en la medida que va avanzando por el cumplimiento de su pena. Sobre esto, quiero llamar la atención a una información que releva el estudio, que es lo que dice, por ejemplo, o el dato que se entrega en la página 21 a propósito del gráfico 3, en el que da cuenta de las personas que han obtenido libertad condicional con beneficios interpenitenciarios versus sin beneficio interpenitenciario. Pero yo me quiero que se preste la atención justamente en aquellas personas
que obtienen la libertad condicional sin haber obtenido beneficios intrapenitenciarios de manera previa. Ahí lo logra un 58%. Es decir, alcanzan la libertad, es decir, libertad en todos los días de la semana, para que se entienda materialmente, sin haber pasado por un sistema gradual que se le otorgue, afectando, a mi juicio, creo yo, el normal proceso de reinserción social. Este paso del encierro absoluto a la absoluta libertad no parece coherente y amerita, evidentemente, como dicen los autores, una estructura o una reestructura de la política penitenciaria en que se alcance la libertad condicional luego de haber pasado primero por una libertad dominical, luego por una libertad de fin de semana, posteriormente por la libertad diaria, para terminar evidentemente en la libertad condicional. Eso es lo que debería ser un sistema de progresión gradual de cumplimiento de la pena para preparar al sujeto hacia la plena libertad. Eso es los comentarios que quería decir, porque también aprovecho de comentar que doña Macarena, quien estimo, hizo un paneo muy general, que poco y nada, siempre al último le deja que decir. ¿Ah? Bien, muchas gracias. Liuba está sin audio. Perdón, un clásico de Zoom, perdón. Ahora sí. Quería agradecerte, Sebastián, por tus comentarios, y ahora vamos a darle espacio a ustedes, que es el equipo investigador, para que pueda comentar o profundizar en algo que les parezca sobre lo planteado por cada uno de los panelistas. Después, perdón, daremos espacio a preguntas que hay aquí en el chat. Vamos a hacer una selección, pero primero ustedes tienen la palabra. Yo, como ya intervine, prefiero darle la palabra a Catalina y Carolina, y bueno, también a Daniel y Sergio, pero en primer lugar, si les parece. Sí, a ver, respecto de, bueno, agradecer obviamente a quienes me comentaron. La verdad que todos los comentarios son muy pertinentes y también muy en la línea de nuestras recomendaciones. Nos pareció, y para ser honestos, estábamos comentando nosotros en nuestro chat de investigadores, muy interesante especialmente lo que presentó Macarena al final, porque claro, nuestro estudio cobra una relevancia importante en términos de lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Entonces, más allá de comentar algunas de las cosas que comentaron ustedes, creo que sería súper interesante, Maca, si es que nos pudieses como contar y contar también a quienes están hoy en día mirando este seminario, un poco más acerca de las indicaciones, porque creo que sería importante, como bien decía también Sebastián, y sumar a partir de ciertos hallazgos empíricos, que algunos de los cuales van muy en la línea de las indicaciones. A ver, yo creo que los comentarios van muy en la línea de lo que nosotros observamos. Yo creo que el estudio para nosotros, más que tal vez aportar cosas novedosas, por lo menos a nosotros que ya llevamos un tiempo investigando temas relacionados a la libertad condicional, nos permitió poner de manera empírica, contrastar con ciertos datos, elementos que nosotros ya veníamos observando y que nosotros, y nos permite así levantar puntos que nosotros queríamos levantar, pero con mucha más solidez, ¿ya? Porque yo creo que estamos acá un poco todos de acuerdo en términos de que la libertad condicional debe enmarcarse dentro de una política penitenciaria, que obviamente tiene que existir una progresividad, como bien decía recién Sebastián, en términos de la salida al medio libre. No puede ser que la mitad de las personas salgan de un día para otro de la cárcel sin ninguna preparación. El tema de las comisiones y de cómo estas debiesen estar constituidas, lo cual también da cuenta finalmente de la idea o el imaginario que tenemos respecto de la reinserción social y el rol que debemos los ciudadanos cumplir en eso, etc. Así que
yo creo que ese es finalmente uno de los aportes del estudio, que nos permite con datos poner ahí sobre la mesa información relevante para la toma de decisiones. Yo solo precisar algunos elementos de los comentarios, de algunas cosas que no están contenidas en el estudio, pero que sí recogimos y que vamos a incorporar para el artículo final. Lo primero tiene que ver con esta como disparidad regional, que obviamente impacta muchísimo. Y lo que nos falta hacer ahí es ver si es que esa disparidad se explicaría por la distribución de los delitos ¿ya? En las regiones, ya que eso es algo que nosotros todavía no hemos podido establecer con claridad, porque es muy difícil, ya acá es un tecnicismo muy aburrido, pero es muy difícil trabajar con la variable delito, porque en nuestra base de datos las personas no están solamente condenadas por un delito, sino que cumpliendo condena muchas veces por 3 delitos, entonces hay que hacer ahí un trabajo de limpieza no menor, y de toma de decisiones importantes. Entonces eso lo vamos a saber con precisión y lo vamos a incorporar en el análisis final, para poder establecer con precisión si es que esta disparidad regional no se explica por esa variable, que sería una variable importante. ¿Ya? Y esa variable de delito atraviesa también varios de los resultados, ya que, por ejemplo, el tema género también probablemente se explica por los tipos de delitos por los cuales son condenadas las mujeres, etc. Entonces, esa es una limpieza importante del dato que tenemos que hacer y que nos va a permitir, tal vez, si es que no se explica por el tema de los delitos, hacer estos puntos con mayor claridad, porque ahí sí va a ser tremendamente relevante la disparidad regional o ciertas disparidades por alguna característica sociodemográfica de quienes postulan. Eso era un tema que yo quería comentar, que respecto de lo que plantean, el tema de la víctima. A ver, el tema de la comisión es algo que da para mucho más que lo que nosotros pudimos establecer en este estudio. Quienes debiesen componer la comisión, nosotros también hicimos una revisión de cierta literatura comparada en términos de estos como parole boards, y de ver si es que tal vez incluso podíamos ir más allá y promover algo en esa línea. Y ahí se abre toda una discusión interesante y probablemente mucho más profunda, filosófica, respecto de los objetivos de la pena y de la filosofía del castigo, y que tienen que ver un poco con quién debiese componer esa comisión, si debieran estar ciudadanos, si debiese estar la víctima o no, y con qué propósito debiese uno expandir tal vez los participantes de esta comisión y su interdisciplinariedad, y también cuál debiese ser también su dependencia institucional. Entonces yo creo que eso da para una discusión que va incluso más allá de los hallazgos y que tiene que ver mucho más con cómo entendemos el sistema de justicia criminal. Así que esos son como mis réplicas a sus comentarios. Yo no sé, Caro, Sergio, Dani, si quieren comentar también más cosas. Sí, ¿les parece que comienzo yo? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron, en particular, ¿cierto?, a nuestros panelistas que entregaron sus comentarios, sus apreciaciones. Me sumo también a las palabras de Catalina, ¿no? Respecto de ello. Y quisiera mencionar primero, bueno, creo que también en la línea de lo que se ha planteado, ¿no? Criminológicamente hablando, creo que este estudio también nos marca un hito, que es ir conociendo cómo se está implementando una reforma a una ley, ¿ya? Y que además fue tan largamente ignorada. O sea, gran parte de quienes están acá y quienes están como asistentes son personas que han trabajado, que están trabajando en libertad condicional y que han ido colaborando a través de los distintos años a introducir los elementos de reinserción social, a mejorar los instrumentos que venían pidiendo, ¿no? Hace tiempo también esta estructura de acompañamiento en el sistema abierto o en la comunidad más ampliamente hablando. Entonces creo que fuimos bien privilegiados y privilegiadas también de hacer un estudio que pudiese acompañar una implementación de una reforma de este tipo. Ahora, quisiera mencionar dos elementos que también quedan bastante abiertos. Uno de ellos tiene que ver con la figura de la víctima, y otro que tiene que ver con varias de las preguntas que se mencionaban ahí en el chat. Los informes psicosociales,
las evaluaciones de riesgo, cómo estamos evaluando lo que estamos evaluando, ¿ya? O lo que queremos evaluar, dar cuenta de cambios en la conducta delictiva o avances en el proceso de reinserción, y ahí considero que estamos en una etapa muy inicial. Y eso para nada es negativo. O sea, estamos justamente como país implementando toda una estructura que está bien, ¿no?, alineada con la evidencia internacional de cómo debiera, ¿no?, ser una libertad condicional. Sin lugar a dudas nos queda todos los elementos estructurales, la ley de ejecución de penas y otros que se han comentado acá. Y bueno, en esta línea de los informes, las evaluaciones y los avances, creo que nos falta bastante camino por avanzar. Y que esto también tiene que ver con la madurez del sistema de la libertad condicional, de cómo estamos desarrollando estas prácticas, cómo se está implementando, lo que mencionaban también, la carga, ¿no?, la proporción de libertos y libertas que tiene cada delegado. O sea, creo que va a ser muy valioso también el reporte continuo de Gendarmería de cómo se están dando esos procesos, ¿ya? En lo concreto, un monitoreo mientras esos elementos están cursando. Pero quisiera enfatizar que esas mejoras, incluso los comentarios que hacemos, que se han discutido acá, no nos hagan olvidar que esta modificación de ley incorpora uno de los cambios más sustantivos que ya había mencionado anteriormente, que tiene que ver con toda esta estructura de acompañamiento especializado a la libertad condicional, personas que salen en esta lógica. Y segundo, con la figura de la víctima, ya que Sebastián decía, estamos en deuda. Y como decía Cata, ya había avanzado, revisamos bastante, y creo que también eso es parte de las discusiones que tenemos que dar como sociedad, y también tiene que ver con la madurez del sistema, porque en la experiencia comparada nosotros vimos distintas situaciones, no hay una respuesta única, es decir, en realidad tenemos que incorporar o desecharla. Evidentemente hay varios grises, hay matices distintos en la figura de la víctima, y que tienen que ver con qué rol se le da a la víctima, ¿no?, dependiendo del tipo de delito que se vivió, la cercanía con quien victimizó a la persona, digamos que ese rol es informante, de opinión, o participa en la toma de decisiones, y ahí la evidencia también es bastante variada. Así que yo creo que sí, comparto la apreciación de que estamos en deuda con la figura de la víctima, pero eso sí requiere una evaluación y una discusión bien importante en cómo incorporar para que esto sea, en el fondo, en el bien de todas las partes involucradas. Así que esos serían mis comentarios por el momento y por el tiempo. Gracias. Sigue por ahí Sergio Catalina. Bueno, nada, buenas tardes, muchas gracias. Repetir los agradecimientos nuevamente a los comentarios que se realizaron también al estudio. Tal como se planteó, este estudio no solamente busca entregar algunas recomendaciones concretas de política pública, sino que también levanta muchas preguntas, tal como se comentó alguno de los comentaristas del presente seminario. Y esto lo relevo, pues creo que uno de los grandes aportes de la presente investigación es también lograr sistematizar la escasa y aislada información o parcializada información que se trata al momento de escribir sobre la libertad condicional. Hubo una revisión de los antecedentes nacionales, también de antecedentes comparados, para poder ver dónde estábamos, cuál ha sido la evolución de esta institución penitenciaria desde sus primeros orígenes en 1925, y cómo también, a la medida en que iba desarrollándose la política criminal, esta institución fue sufriendo también diversas modificaciones, muchas veces potenciadas también por su propia mediatización y conocimiento público a través de la prensa, a partir de casos emblemáticos y casos bastante puntuales. Creemos que el estudio puede servir para aperturar estas discusiones, para levantar estas preguntas que se encontraban también de manera subyacente entre quienes estábamos y que conocemos el funcionamiento de la libertad condicional. Habían varias preguntas, por ejemplo, sobre la naturaleza jurídica de la Comisión de Libertad Condicional, cuál es el rol de los recursos de amparo dentro de la libertad condicional y qué cambios tuvo en la naturaleza jurídica, considerada ahora como beneficio y ya no como un derecho. Varios de estos pasajes o varias de estas preguntas quedan abiertas a propósito de la investigación, que pretende también ser un punto de partida para que sean parte de la agenda de la política criminal. Creo que la noticia que entrega Macarena también es una gran noticia para el establecimiento de una política penitenciaria, y que este estudio también podría contribuir aparte de ello. Y creemos, por último, que este estudio podría contribuir también, retomando lo anterior,
a relevar la importancia en la finalidad no solamente de reinserción dentro de la política penitenciaria que tiene la libertad condicional, superando la actual finalidad que es la que más al menos en la investigación fue muy repetida, que es la finalidad de descompresión carcelaria que hoy en día está teniendo la libertad condicional. Se ha abandonado un poco la idea de la resocialización a través de esta herramienta como una estructura importante dentro del sistema progresivo de penas y se ha terminado relegando a la función de terminar descomprimiendo las cárceles, particularmente a propósito también de los episodios de la pandemia que tuvimos en el año 2020. En este sentido, creemos que la discusión se encuentra abierta, todos los actores participantes tuvieron la disposición también a participar dentro de ella y también todos tienen determinadas opiniones sobre algunos temas más puntuales. Creemos que este puede ser un centro neurálgico en el que converjan esas discusiones, converjan esas posiciones y poder tener ahora, con esta iniciativa también del Ejecutivo, tener un espacio para la discusión parlamentaria en que se pueda contribuir al desarrollo de la política penitenciaria. Eso, muchas gracias. No sé si Daniela va a comentar o pasamos también a conocer mayores detalles de esta... Yo no sé, Liuba, hasta qué hora tenemos. Estamos, o sea, se habla Daniela, alcanzamos a escucharla, igual, y ahí ya tendríamos que cerrar. Tenemos preguntas, pero varias de ellas ya las tomó, algo respondió Ricardo, algo respondió Carolina, Sí. no sé qué. De lo que estábamos hablando, Daniela, a lo mejor podría Yo iba a agregar Paula. ¿Cómo? Ah, sí, iba a agregar antes un pequeño comentario respecto a una pregunta también que está en el chat sobre los criterios de evaluación como en el proceso de otorgamiento, y ahí, si bien nosotros en nuestro informe adelantamos ciertos como rasgos, características que podrían estar influyendo en los criterios de evaluación y de otorgamiento, sí como destacar que hay un trabajo pendiente de hacer un análisis mucho más fino, de poder estimar qué rasgos, ya sea de los postulantes, de su permanencia en reclusión o de la misma condena, estarían teniendo como efectos significativos en las decisiones de otorgamiento. Es un trabajo que está pendiente y que hoy día no tenemos la información para decir efectivamente es el tipo de delito o es la conducta o es el índice de reincidencia el que estaría teniendo un efecto mayor que otro. Es un desafío futuro, pero que igual vemos con mucho interés por parte del equipo de investigadores. Bien, muchas gracias, Daniela. ¿Quieren hacer algún otro alcance o ya, como equipo sienten que están ya cerradas las ideas principales? No, solo tal vez, Liuba, respecto de lo que preguntaba Paula Medina de las sanciones, que es un tema que efectivamente tratamos en la investigación brevemente, claro, pero que se da allí también como es un requisito relevante, ¿no es cierto?, en términos la conducta. Sí, efectivamente hay un ámbito de subjetividad ahí muy grande, de intervención de discrecionalidad y arbitrariedad de gendarmería previo a la postulación, pero que tiene un impacto súper directo en el resultado por el propio requisito que establece la ley. Entonces, efectivamente hay ahí un espacio de intervención súper importante y que es parte de lo que destacamos también en lo que hemos mencionado. Y lo otro es que queríamos ver si en estos 8 o 10 minutos que nos quedan, si a lo mejor podríamos darle el espacio a Macarena para que comente las indicaciones. ¿Macarena? Sí, gracias. Los impacté con mis noticias. Bueno, primero decir que nosotros estamos plenamente conscientes que este es el inicio de una discusión que es de largo alcance. O sea, tampoco existe la expectativa de que a través de esta primera presentación de indicaciones estemos abordando todos los aspectos que debe abordar una ley de ejecución de penas, un poco para también, en el fondo, ponerme el parche antes de la herida antes de que miren las indicaciones y pensar que está todo resuelto ahí, no. Pero sí es un buen inicio de conversación, porque en el fondo lo que vamos a discutir, como les decía yo, es una parte de disposiciones generales, cuáles son los principios aplicables al sistema de ejecución de penas, y a partir de ahí, en el fondo, la definición de ciertas reglas, y eso nos parece a nosotros que es sumamente relevante.
En cuanto al procedimiento, quizás comentarles que lo que nosotros estamos proponiendo en este paquete de indicaciones es un procedimiento donde es la administración penitenciaria la que toma las definiciones y se regula la posibilidad de reclamar ante el tribunal, para que el tribunal ejerza un control respecto de esas definiciones de la administración. No estamos pretendiendo que todo lo que se resuelve dentro de la administración sea resuelto por este juez. Es ese más o menos el diseño de lo que se está proponiendo, a excepción de algunas particularidades, como por ejemplo casos que sean de extrema gravedad, donde está en riesgo la vida o la integridad física de la persona, donde por cierto se recurre ante el tribunal directamente. Ahora, también hay que tomar en consideración que actualmente, aun cuando no tengamos cierto, la regulación de este control jurisdiccional, de todas maneras a través de las acciones constitucionales o las cautelas de garantía existe un control jurisdiccional respecto de la administración penitenciaria. Lo que logramos con esto es establecer procedimientos claros y un poco ordenar cómo debería ser esta relación entre la administración y el Poder Judicial, ¿ya? Quizás otra cosa relevante de poder comentarles respecto de estas indicaciones, bueno, es que se regula un procedimiento que en el fondo está relacionado con esto que les comentaba, y hay un especial énfasis en lo que dice relación con la libertad condicional. Y en esa regulación, en el fondo, ¿cuál es lo que nosotros vemos como un aspecto positivo? Es la discusión en audiencia, donde pueden tener participación los distintos intervinientes respecto de la concesión o no de la libertad condicional y de una manera que esté regulada, ¿ya? Esto no quiere decir que en el fondo no se van a contar con todos los antecedentes, las evaluaciones y todo, en el fondo, el contenido técnico que se debe tener presente para la concesión o no de una libertad condicional, pero a través de la participación en una audiencia donde se presentan los antecedentes, donde se pueden discutir acerca de ellos y donde se regula específicamente la participación de la víctima. Y se resguarda el derecho de que la víctima pueda ser oída en esta audiencia judicial, donde se define la concesión o no de la libertad condicional. Entonces, esto, como les decía yo, es una primera parte de lo que debiese tener esta regulación completa. Falta el desarrollo de todo lo orgánico, donde se debe optar, en el fondo, si vamos a impulsar como país, ¿cierto?, un tribunal especializado en materia de ejecución de penas, si se van a reforzar tribunales de garantía a través de alguna unidad especializada, no sé. Existen diferentes alternativas que son las que se están analizando y las que se están valorizando también, para poder impulsar una reforma en ese sentido. Y claramente esto también tiene impacto en otras cuestiones que se han comentado en el seminario de hoy día, como cuál es el modelo, ¿cierto? Nosotros además estamos trabajando en paralelo a propósito de unas evaluaciones de los programas gubernamentales que se hizo el año 2019, en varios compromisos que se adquirieron con la Dirección de Presupuestos, y entre esos está la generación de un modelo de reinserción social. O sea, nosotros tenemos dentro del sistema penitenciario estos tres, en el fondo, sistemas que no necesariamente conversan entre sí, donde no necesariamente hay una trayectoria, ¿cierto?, de los casos, y donde en el fondo esto de la progresividad no lo vemos de una manera clara ni en la regulación legal, ni tampoco en la forma en que se trabajan los procesos de intervención. Entonces eso es súper relevante, porque si en el fondo tiene mucha lógica lo que comenta Sebastián y lo que se establece en el estudio respecto de la progresividad, ¿cierto?, hacia el medio libre, pero la verdad es que hoy día, si aplicáramos a rajatabla esa idea, restringiríamos muchísimo el poder acceder a libertad condicional con la cantidad de permisos o de beneficios interpenitenciarios que se otorgan. Entonces eso también es una dificultad y que hay que analizar un poco más por qué se da, es por la forma en donde como institucionalmente están regulada la concesión de estos permisos, es porque tenemos déficit de cobertura en las ofertas de intervención. Entonces, queda ahí una vuelta más que darle a ese asunto para poder hacerlo coherente el sistema, pero hacia allá apuntamos, digamos, hacia tener un modelo, una trazabilidad de los casos, que los tres sistemas conversen, pero ustedes comprenderán que no es una tarea fácil. Eso es lo que yo les podría comentar, digamos, por el momento. Muchas gracias, Macarena. Les quiero agradecer a todo el equipo investigador, a los panelistas por este interesante encuentro, este seminario, a todos los asistentes por su interés en ser parte de esta, digamos, de la explicación y presentación de este proyecto.
Y les recuerdo que este video, además de la presentación que hizo Paula Vial, va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y este artículo será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanzará en marzo del próximo año y que también va a estar disponible online. Nuevamente les agradezco a todos su presencia y que estén muy bien. Muchas gracias, gracias a todos, Macarena, Ricardo, Sebastián. Saludos. Hasta luego. Felicitaciones a todos, que les vaya muy bien, gracias.